If I could paint a portrait of your face to show the world how beautiful you are, I'd draw the gentlest eyes I've ever seen, that shine more deeply than the brightest star. Those eyes that looked into my very soul, saw every secret longing hidden there. If I could paint a portrait of you, I'd draw the sweetest lips I've ever known, that spoke the words which heal my broken heart. I used the purest colors I could find, used every ounce of strength and skill and art. I filled every detail of the smile that warms my being and fills my every thought. If I could paint a portrait of you, this then shall be my quest, my all-embracing plea, how to describe the love that lights my every dream. Yet I have but a single life to use, such poor and humble gifts as I possess, few swift and passing days upon this earth, to say what human speech can scarce express. I pray my every thought, word, and deed may somehow portray your loveliness. If I paint a portrait of your face, Lord, let me paint a portrait of you. El hijo pródigo. Lucas, el capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una de las mejores historias de amor y reconciliación conocidas a través de la historia. La Biblia cuenta acerca de un padre quien tenía dos hijos. Nos dice que el menor de ellos, seguramente creyendo que podía tener mejores cosas de la plenitud en la cual vivía, decidió confrontar a su padre y exigirle la parte de sus bienes. Este padre había podido decirle: hijo, está bien, espera que yo muera para recibir la herencia que te corresponde. Mejor ve y trabaja y consigue con el sudor de tu frente lo que crees que es mejor de lo que te doy. No. Este padre muestra el tipo de relación que tiene con su hijo, una relación de libre albedrío, una relación profunda de amor. Pese a saber lo equivocado que está su hijito, lo deja partir y además lo suple. Este pequeño, el menor, se va confiado. Y no confiado en el sostén, en el amor de su padre. Ahora está confiando en sus propias fuerzas, en lo efímero de las riquezas. Ahora se va desechando el amor de su padre, la comodidad y la tranquilidad de su casa. Cree que ha de encontrar mejores amigos, mejores amores, mejor cosas que le puedan proporcionar una mejor calidad de vida de la que tenía. Se va ya no confiando en su padre, sino en un futuro incierto. Cree que tiene la vida y el futuro en sus manos. Ese es el mundo torcido que ofrece riquezas. Es un amor interesado. El amor del mundo se compra con posición, con riquezas, con belleza, con talentos. Cambiando el amor del Padre bueno y bondadoso por todas las cosas que ofrece el mundo. Este joven cambió el amor eterno, profundo, bueno, total del Padre por otros amores. Pero como sucede siempre, cuando se terminan los halagos, cuando se terminan los recursos, el mundo exige dar amor a cambio de algo. Como ya no hay, entonces viene el abandono, viene la soledad, se terminan los amigos que se llamaron aparentemente incondicionales, pura apariencia de amor. Se terminan los apoyos, puro amor condicional interesado. Es la historia de mucha gente cercana. Quizá nosotros mismos caímos en esa trampa. O la historia de famosos que gastaron todas las riquezas que consiguieron en obtener amigos y hoy son en la ruina. Esos que eran sus amigos son sus primeros críticos. Hoy esos llamados amigos, de ellos recibe rechazo y muchas veces los llevan al homicidio, al suicidio, a la violencia, a la separación, al odio. Creían que podían tener todo lo que quisieran y a quienes quisieran, pero estos pobres hombres, apenas se acabó la fortuna, los desecharon. Hace algún tiempo trabajé trayendo de los pueblos cercanos personas que sufrieron accidentes complicados. Los traía a las terapias
o tratamientos en la ciudad. Un día recogí a uno de estos pacientes, llevaba muy poco del accidente, había perdido su visión y había perdido una pierna en una explosión en una mina. Durante el camino, él llamaba en su celular y escuchaba decir: oye, ya no me llamas, ahora que estoy pasando por estos momentos, ya no soy tu novio. A otros les decía: ya no soy tu amigo. Se me arrugó el corazón. Parece que este hombre, que tenía apariencia de haber sido alguien muy atractivo, que quizás había tenido dinero y que había tenido una vida desordenada con aparentemente muchos amigos, muchas novias, ahora se le notaba una tristeza profunda. Una a una, cada persona a la que llamó le sacaron disculpas. Terminó diciendo: ya no quieren nada conmigo, dijo tristemente. Es la historia del hijo pródigo. Nos dice que cuando éste hubo malgastado todo lo que el padre le había dado, quedó abandonado. Ya no hubo amigos, ya no hubo quien lo quisiera. Y además, cuando todo se había terminado, tuvo la desgracia de que en aquel lugar donde estaba viviendo vino un tiempo de necesidad extrema, de hambruna extrema, algo parecido a este tiempo de pandemia para muchas personas. Ahora, en la miseria, el hijo pródigo comenzó a buscar dónde comer, hasta que llegó a una región apartada y allí le dieron a cuidar cerdos. Pero lo que nos dice el relato acerca de este hombre es que quien le dio trabajo parece que ni sueldo le pagaba. El relato nos dice que pidió que le dieran de comer las algarrobas de las sobras que comían los cerdos y ni aún le daban. Había caído en la extrema miseria. Y en medio de su desesperación, enfermo, deprimido, solo, con hambre, recordó a su padre. Ahora sí tuvo memoria de lo que había perdido por sus malas decisiones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice un dicho muy conocido. Al volver este hombre la vista atrás en su memoria, reconocía el talante de su padre. Sabía de la misericordia, compasión y pasión con el que el padre lo había amado y le había servido. Ahora reconocía cuánto amor había tenido y cómo lo había desechado. Mirando con el corazón el talante de su padre, este joven decidió volver. Incluso recuerda lo benevolente del padre con los jornaleros. Arrepentido y anhelando ese amor que no abandona, decide volver y regresó con un anhelo ardiente. Regresó a casa. En su corazón este joven sabía que su padre pondría siempre el amor por encima de cualquier cosa. Él se sentía avergonzado, compungido, miserable, pero acudía a aquel que sabía que no le fallaría, que sería el amigo incondicional, que no le haría lo mismo que le hicieron sus falsos amigos. Y no se equivocó. Aún estaba camino a casa, ya cerca, cuando el padre lo vio, y él vio cómo su padre venía corriendo con una emoción inmensa, saltando, gritando de alegría. Y cuando llegó donde él estaba, el padre se abalanzó sobre él y lo abrazó. Un abrazo que solo sabe dar un padre. Regresaste, hijo mío, regresaste, cuánto te extrañé, hasta lo más profundo de mi alma, hasta sentir que moría por ti. Triste el joven por haberle fallado a su padre, tratando de arreglar algo con: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Sin embargo, el padre lo abrazó, un abrazo de aceptación,
ese abrazo que decía, siempre te estuve esperando. La paternidad es el don del amor en toda su expresión. En la paternidad se ama hasta dar la vida por el ser amado. Y este hijo había vuelto al verdadero y puro amor del Padre. Este relato bíblico, titulado en la Biblia, en la Reina Valera, la parábola del hijo pródigo, está allí con el propósito de mostrar el amor de nuestro Padre Dios por el pecador. Muestra al Dios que hizo al hombre para una relación eterna de amor. Pero ya sabemos que el hombre abandonó esta posición de perfecto amor. Vino la caída, se fue, y todos los hombres hemos gastado nuestra vida perdidamente en el reino del diablo. Esta es la parábola del regreso a casa, del volver a empezar. Esta es la parábola de la posibilidad de corregir una vida llena de errores y equivocaciones. Es la parábola donde Dios enseña que en Él puede ser posible ser restaurados, sanados, y puede ser posible corregir los pasos, las equivocaciones del pasado. Pero aquí hay un pero. Pero quiero decirles ahora que en esta bella historia de amor del hijo pródigo y el Padre Dios, el benevolente y amoroso Padre, algo está mal. Escuchen, conté una historia hermosa del hijo pródigo y el encuentro con este Padre amoroso, pero de la manera como lo contamos algo está mal, algo suena mal en esta llamada parábola, y como la contamos algo está mal. Pues esta parábola del hijo pródigo enseña que el hijo pródigo, llegó, se arrepintió, se levantó y fue con su propia iniciativa, con sus propios esfuerzos al Padre. Eso es lo que suena mal, eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque si esta parábola está representando el amor del Padre y el hijo pródigo va directamente al Padre, eso significaría que cualquier pecador, cualquier hombre puede ir directamente al Padre, cualquier hombre puede arrepentirse directamente al Padre. Y seguramente muchos de ustedes piensan que eso es así. Ahora miles reflexionan y dicen, todas las religiones salvan. Como todas estas religiones creen en Dios, pues entonces todos pueden ir a Dios. Los musulmanes invocan a Dios, los judíos invocan a Dios, los budistas creen en una entidad superior, los hindúes, los cristianos. Y si interpretamos literalmente esta parábola, así como la leímos, pues entonces todos los caminos conducen no a Roma, sino al cielo. Eso es lo que aún miles de cristianos creen hoy, que todos los hombres, por el hecho de invocar a Dios, todos los pecadores pueden ir directamente a Dios. Eso está mal. Si ese es el caso suyo, si usted está creyendo que todos los hombres de cualquier religión, por el hecho de invocar a Dios, pueden ser como el hijo pródigo que van directamente al Padre, usted, si piensa eso, que todo pecado puede ir directamente al Padre Dios, entonces escuche, querido hermano cristiano, usted tiene un título cristiano, pero realmente está creyendo en una terrible mentira. Creer eso, de que cada hombre puede ir directamente a Dios, es lo que está mal. Pero usted quizá me dice, sí, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo. No, eso es lo que parece que dice,
Pero tenemos un dicho en la iglesia cristiana: un texto sin el contexto es un pretexto. Creer que todos los hombres son hijos de Dios y que cualquiera que invoque a Dios, no importa la religión a la que pertenezca, eso es un problema gravísimo, terriblemente grave. Grave porque aceptamos esta teoría, que todos los pecadores que creen en Dios pueden ir directamente al Padre. Entonces el cristianismo, escuche, es la mayor mentira que hay. Pues el cristianismo enseña algo totalmente diferente, algo contrario. Si creemos que todos van al cielo por invocar a Dios, pues nos llamamos creyentes y no precisamente de la verdad. Estamos parados entonces sobre una mentira, con un profeta mentiroso llamado Jesús. Repito, que si usted, cristiano, cree que todos los que creen en Dios, no importa el credo, no importa la religión, van al cielo, que usted cree que todos son hijos de Dios, pues está usted parado entonces en la peor mentira que existe. El cristianismo sería entonces una falsedad. ¿Por qué lo digo? Interpretar la parábola del hijo pródigo de esa manera, que el pecador puede ir directamente al Padre y desde cualquier religión, es hacer a Jesús mentiroso. Escuche, lea lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice en la palabra de Dios. Escuche, lea Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La Biblia está diciendo que solo podemos ser salvos a través de Jesús. Y el hijo pródigo fue directamente al Padre y no tuvo necesidad de Jesús. Entonces debe ser una contradicción la Biblia, llena de contradicciones terribles. No, estamos interpretando mal el texto. Jesús dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ven lo que dice la Biblia? No hay otro medio de salvación, solo Jesús y nadie más. Otro texto maravilloso, Primera de Timoteo capítulo 2. Porque hay un solo Dios. Escucha, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hombre no puede ir directamente porque hay un mediador llamado Jesucristo. ¿Ven ustedes en la parábola como la leímos? ¿Ven algún mediador entre el joven que regresa a casa y nuestro Padre Dios? ¿Será que la Biblia se contradice? Pero al aceptar usted todas las religiones, al aceptar que todos sí pueden ir al cielo, pues pone usted cientos de mediadores. Pone a Alá, pone a Mahoma, pone a Buda, pone a los 360 millones de dioses de los hindúes, pone a María, pone a los santos. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean este texto tan tremendo. Jesús dice que nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre directamente si Jesús no lo lleva. ¿Se da cuenta que el creer que todos van al cielo, no importa la religión que sea, si usted cree eso, hace a Jesús mentiroso? Porque Jesús está diciendo otra cosa. Él fue el que dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Él fue el que dijo que Él y solamente es el mediador. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, el Padre dijo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Jesús el que lo dijo. El que crea en mí tiene vida eterna. Usted tiene que renunciar al ecumenismo,
tiene que renunciar a la nueva era, tiene que renunciar a creer que todos los que dicen creer en Dios son aceptados por el Padre Dios. Usted debe creer que solo hay un camino para ir al cielo, Jesús y solo Jesús. Por eso el camino para ir al Padre es angosto, porque solo hay uno, y donde está Jesús. Pero los caminos que llevan a la perdición, dice la Biblia, son muchos. Los caminos son espaciosos, caben muchos. Si usted no renuncia a lo que cree y ahora se aferra a esta verdad, creer que Jesucristo es el único camino de salvación, si usted no cree eso, usted está encaminándose a un lugar de perdición de donde nunca saldrá. Esa es la advertencia que da el mismo Señor Jesús. Que usted no entienda qué sucedió en la cruz del Calvario y cómo el Padre en Jesús da a todos los hombres por su Santo Espíritu la posibilidad de salvación. Eso no le da derecho de inventar una doctrina con lo que usted cree o aceptar doctrinas que hacen a Jesús mentiroso. Si usted no entiende lo que enseña la Biblia, entonces usted que está creando una nueva doctrina con lo que usted cree. Debe parar e ir a la Escritura y entender del labio del Señor Jesús, cuál es la solución al problema del pecado en la Biblia y a esa destitución en que nos encontramos todos los hombres y cómo ser reconciliados con el Padre. Les voy a presentar un video para que ustedes se den cuenta que en este error terrible no caen las personas sencillas o las que no leen, aún hombres muy importantes, tremendamente importantes, que creen que son cristianos o dicen ser cristianos, caen en este error terrible de aceptar todas las religiones y creer que por todas las religiones, porque invocan a Dios, van a ir al cielo. Les voy a presentar un video del Papa Francisco aceptando que todas las religiones pueden ir directamente a Dios sin necesidad de Jesús. Eso es una desgracia. Que los mismos cristianos digan que lo que dijo Jesús es relativo, mentiroso. Jesús dijo que nadie podía ir al Padre si él mismo no lo llevaba y que solo hay un medio de salvación. Veamos el video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. ¿Cómo dice el Papa? ¿Qué es lo que dice? Entonces los musulmanes, los judíos, los budistas, los agnósticos, aún los ateos que dicen gracias a Dios soy ateo, todos pueden ir directamente al Padre Dios porque hablan el idioma del amor. Pero se le olvida que el amor verdadero es Dios es amor, Dios en esencia es amor. Entonces, por demás murió Cristo. Si todos van al cielo porque invocan a Dios, no importa la religión, entonces no tiene peso que el mismo Padre le quiso dar a la cruz de Calvario. Entonces qué tonto es ese versículo de Juan 3:16 que dice que tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que cuestionar, mi querido hermano, tiene que cuestionar al Papa, tiene que cuestionar al cura, tiene que cuestionar al pastor, al líder, tiene que cuestionar la enseñanza de papá y mamá, tiene que cuestionar la enseñanza de quien hoy le está predicando. La única manera de confrontar lo que usted cree o lo que se le enseña es la Biblia, la palabra de Dios. Lea Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Dice Lucas allí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y escuchen, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y escucha el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad, lo que está escrito, hay que ir a lo que está escrito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La Biblia nos dice que usted no puede recibir lo que se le predica simplemente por escuchar, tomarlo y creerlo. Usted lo que se le predica, se le enseña, tiene que ir a escrutarlo en la Biblia y confrontarlo. Recuerden lo que dice la Biblia allí en Hechos 4:12, se lo vuelvo a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo está diciendo la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra de Dios. Voy a mostrarle la interpretación que la Biblia da a la llamada parábola del Hijo Pródigo. Vamos a recibir la interpretación de la misma Biblia. Ningún hombre, escuche, ningún hombre puede interpretar la Biblia. Ella se interpreta a sí misma, con los textos y los contextos. Ella no se contradice, porque además el escritor es uno solo, el Espíritu Santo. Por eso un texto sin el contexto es un pretexto y una mala interpretación. Escuchen, les voy a decir dónde se genera el problema. El problema de interpretar la parábola del Hijo Pródigo, donde pareciera que el hombre pecador puede ir directamente al Padre Dios. No hay contradicción en la palabra del Señor. Voy a mostrarles algunos puntos. Lo primero que debemos saber para una buena interpretación del texto del Hijo Pródigo, lo primero que debemos de saber es que la parábola del Hijo Pródigo, que comienza en Lucas capítulo 15, versículo 11, escuchen, por ningún lado verá que se diga que es una parábola. Todo el tiempo hemos dicho que es la parábola del Hijo Pródigo, porque en la Biblia Reina Valera le colocaron un título ahí antes del versículo 12, parábola del Hijo Pródigo, pero ese título se lo colocó fue la editora. No existe en las Biblias antiguas no existe eso, no existe. Así que comencemos diciendo que como en el versículo 11 al 32, donde se narra sobre el Hijo Pródigo, no dice que es una parábola, entonces no es una parábola, no es una parábola. Escuchen, una segunda cosa, ninguna Biblia antigua hace esa separación que encontramos en las Biblias nuevas. Uno ve la separación del versículo 11 y el anterior versículo, donde colocan un título, parábola del Hijo Pródigo. Eso no existe en las Biblias antiguas, no existe. Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 32, desde el versículo 1 al 32, era leído como un todo, se leía todo Lucas capítulo 15. Lo tercero,
Es muy importante que usted aprenda y recuerde lo siguiente, muy importante, escuchen, para poder interpretar bien el texto. El Padre Dios, Él es el Salvador. Jesucristo es el instrumento de salvación. Él fue el que vino a buscar lo perdido. Y el Espíritu Santo es el que convence y hace viva en el hombre pecador lo que Cristo hizo por él. Vamos al versículo 1 y 2. Se nos dice que Jesús está siendo confrontado por los líderes judíos. Es importante esto, pues todos sabemos que a los judíos se le llama el pueblo escogido por Dios. Estos líderes critican al Señor porque Él comparte con otro tipo de personas, con lo que los judíos llaman los pecadores. Ahí en Lucas capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y lea conmigo lo que dice el versículo 3. Note lo que dice el versículo 3. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, ahí sí en el versículo 3 dice que va a contar una parábola. Ahí sí está el nombre parábola. Aquí sí encontramos la palabra parábola. Recuerde que las parábolas son dadas para que sean entendidas por los hijos de Dios, pero aquellos que se acercan a Jesús como los fariseos y saduceos para tentarle, para atacarlo, ellos no van a entender. Ese es el motivo de las parábolas. Es en el versículo 3 donde sí se utiliza la palabra parábola. Si usted lee el capítulo 15 como un todo, descubrirá entonces que esa parábola que dice en el versículo 3 se compone de 3 historias. Es una parábola con 3 historias. ¿Cuáles son? La historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo perdido. Y el común denominador de las 3 historias es que dice algo, el que se pierde va a ser rescatado, lo que se pierde va a ser rescatado. Son historias de salvación. Al final de cada historia, ¿sabe qué dice de las 3 historias? Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las 3 historias hablan de lo perdido, siendo salvado, reconciliado, llevado de nuevo a casa. Habla de salvación. Y la noticia espectacular es que ese personaje perdido, llámese la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, actúa en su rescate. ¿Sabe quién actúa? Un personaje diferente. Un personaje diferente. Para que lo entendamos, vamos a ir a la primera historia de la parábola. Historia número 1 está desde los versículos 4, en el versículo 3 dice que es una parábola, que lo que va a contar es una parábola, y la primera historia comienza en el versículo 4 y termina en el versículo 7, y se llama la historia de la oveja perdida. Ahora va a representar a todos los pecadores como una oveja perdida. Entonces leamos el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me ha perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. Está hablando de nosotros los pecadores y nos compara con la oveja perdida. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí en esta primera historia, el Señor habla
de la oveja perdida. Y el buen, ¿sabe quién va a buscar la oveja perdida? Lo dice ahí, el buen pastor. Es el pastor el que cuida las ovejas. Se le pierde una oveja y el pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Aquí actúa el buen pastor rescatando la oveja perdida. El personaje principal que actúa en esta historia, en esta primera historia, que rescata la oveja perdida, es el pastor de las ovejas. No es la oveja la que se devuelve y retoma el camino, no, es el buen pastor que va y la busca. ¿Sabe quién es el buen pastor? Pues lea Juan capítulo 10. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El personaje que actúa buscando a las ovejas, yendo a buscarlas, es el buen pastor, Jesús. Juan 10 nos dice que Jesús es el buen pastor, quien vino a buscar lo perdido, a rescatar al que estaba separado del Padre. No fue el hijo pródigo, no fue la oveja, no fue la moneda los que buscaron al Padre, fue Jesús. Jesús el buen pastor, quien fue a buscar lo perdido y a rescatarlo. Si usted y yo somos pecadores, no podemos ir al Padre, pero alguien viene a buscarnos, alguien vino a buscarnos, alguien se hizo hombre y habitó entre nosotros para buscarnos, para rescatarnos. Quiero que recuerden 3 detalles muy importantes porque los vamos a necesitar en la tercera historia, en la historia del hijo perdido. En esta primera historia, un primer detalle. Luego que Jesús encuentra a la oveja, ¿sabe qué dice la Biblia? La encuentra, la pone sobre sus hombros. La pone en sus hombros y dice, y regresa a casa cargándola. La oveja va en hombros del buen pastor. Ella no va por sí sola. La carga el buen pastor. 2. El buen pastor amoroso, buen pastor, la lleva cargada. Entonces el primer detalle es que él encuentra a la oveja y la lleva cargada. Él es el que la lleva. ¿A dónde la lleva? Segundo detalle que dice el texto, la historia. Camino a casa, la lleva a casa. Y la tercera parte, cuando llega a la casa, dice esa historia, a regresar a casa, allí se celebra una fiesta. Termina diciendo esta primera historia, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. A los pecadores los compara con ovejas, pero somos pecadores, los pecadores comparados con las ovejas, donde el buen pastor viene y nos buscó, nos encontró, nos colocó en sus hombros y nos llevó a casa. No fuimos nosotros, nunca. ¿Están entendiendo? La primera historia muestra a Jesús viniendo por nosotros, rescatándonos, colocándonos sobre sus hombros y llevándonos a casa. Esta primera historia es el primer proceso de salvación del hombre. Jesús, el buen pastor, vino a buscar lo perdido y lo lleva cargado a casa para el encuentro con el Padre. Solo Jesús puede llevar al pecador y debe llegar y debe llevarlo cargado. Debe ir cargado el pecador en los hombros de Jesús, porque Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados, nuestros dolores, Él llevó todo, Él cargó con nuestra propia vida, Él nos cargó en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Vamos a la segunda historia de la parábola. Historia número 2, que son del versículo 8 al versículo 10. Y se llama la historia de la moneda perdida. La segunda historia dice en Lucas capítulo 15 versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no la enciende y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Aquí en esta historia, el Señor habla de dos grupos, la moneda perdida y las 9 que se quedaron con la mujer. Aquí la moneda es alumbrada, sale de la oscuridad a la luz. En esta segunda historia ahora hay una mujer que tiene 10 monedas, pierde una, ahora ya toma una lámpara, le pone fuego y busca la moneda, ilumina y frente a la luz encuentra la moneda perdida. En Apocalipsis, el capítulo 3, cuando habla acerca de las iglesias, la lámpara representa la iglesia y la llama, el fuego, representa al Espíritu Santo. Noten, en la primera historia nos dice que el buen pastor busca la oveja, no la oveja al pastor. En esta segunda historia habla de lo perdido. La moneda no busca a la mujer, es la mujer la que va y lleva la lámpara, la alumbra, es iluminada. Ahora esto es la obra de iluminar, de alumbrar, de volver en sí. Aunque el pastor encuentre al pecador, no basta. El pecador debe ser iluminado, alumbrado para que vea su pecado, para que se arrepiente y permita ir mansamente en los hombros del buen pastor. He aquí la obra de salvación. Uno es el que carga al pecador, el que nos redime, nos sana, el buen pastor Jesús. Y otro es el que alumbra, convence, ilumina, alumbra al hombre. Nos hace ver de una manera clara la obra del buen pastor y el amor inmerecido del Padre. Pero también ahora el que alumbra, la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Aquí la moneda nos muestra, la moneda nos está representando a nosotros como pecadores, pero ahora nos muestra que hay una obra que hace el Espíritu Santo. Nos ilumina, nos hace volver en sí. Recuerden esa palabra, nos hace volver en sí, nos hace arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, entonces el buen pastor nos carga. Juan 17, 16, 7 lo dice. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera lo enviaré. Y cuando el Consolador, el Espíritu Santo, venga, convencerá, escuche, convencerá, iluminará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ven? Primera historia, Jesús sanando, cargándonos, liberándonos, muriendo por nosotros. En la segunda historia, el Espíritu Santo alumbrándonos, haciéndonos volver en sí para poder ver la obra de Cristo. Ahora sí vamos a la tercera historia de la parábola. La primera historia es la oveja perdida y actúa Jesús cargando con nuestras enfermedades, nuestros delitos, nuestros pecados y cargándonos, llevándonos. La segunda historia es la historia del Espíritu Santo alumbrándonos, convenciéndonos de pecado, haciéndonos ir a Jesús. Ahora ya podemos encontrar al tercer personaje de la Trinidad, que es el Padre. Y ahí encontramos en Lucas capítulo 15:1, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. Esta parte nos relata cuál fue la decisión del hombre allí en Génesis 3, cuando decidió separarse de Dios, cuando tomó su propia decisión y Dios le permitió, le dio libre albedrío, y el hombre se alejó, se apartó de ese amor infinito del Señor. Y ahora en el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra. Fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Ahora vemos al hombre, al pecador, al hijo pródigo, al hijo perdido. Vemos las consecuencias que obtuvo de esta lejanía del Padre, de obtener la miseria, la ruina. Se arrimó, buscó al Señor que apacenta cerdos. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Satanás, porque en la Biblia los cerdos representan a los demonios. Se profundizó la ruina del hombre, del pecador en manos del diablo, como dice allí en 2 Corintios 4, Satanás es el Dios de este mundo, apacentados los hombres por Satanás. Y en Lucas 15, 17, mire cómo comienza el versículo. Y volviendo en sí, wow, volviendo en sí, ¿será que el hijo pródigo volvió en sí? Leyendo allá lo que hizo el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que le sucedió a este joven cuando dice volviendo en sí? Que el Espíritu Santo le trajo arrepentimiento, le hizo ver al Padre, fue la obra del Espíritu Santo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi Padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El Espíritu Santo haciéndolo volver así, arrepintiéndose. Se dan cuenta que leyendo de esta manera la historia del hijo perdido, uno ve actuando al Espíritu Santo, ve actuando al Padre, ve actuando a Jesús, porque el Espíritu Santo fue el que lo hizo volver así. ¿Volvió en sí por sí mismo? No. En la segunda historia de la parábola sabemos por qué volvió en sí el pecador. Fue llevado al arrepentimiento, iluminado por el Espíritu Santo, así que volviendo en sí fue la obra de alguien que estaba detrás del hijo perdido, del pecador, para hacerlo regresar al Padre. Es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia, de juicio al pecador. El que lleva a iluminar al pecador, llevarlo a arrepentimiento, es solo el Espíritu Santo, no es el hombre por sí mismo, no es el hombre. Por eso no habrá excusa para hombre alguno delante del Padre. Todos los hombres sobre la tierra van a ser convencidos de pecado. Todos los hombres van a ser convencidos que viene una separación y van a ser convencidos por el Espíritu Santo que si no se arrepienten serán separados eternamente. No hay excusa, no hay excusa. El Padre un día va a decir: yo te mandé al Espíritu Santo y Él te convenció y tú no quisiste aceptar. Sigamos con Lucas 15 y levantándose. Mire lo que dice: levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos le vio su padre, y levantándose vino a su padre. Él fue el que vino. Cuando estaba lejos le vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren esto tan extraordinario en la historia del hijo perdido. Dice que levantándose vino a la casa de su padre. Pero ya habíamos leído en la primera historia, ¿realmente fue el hijo perdido el que vino? No, en la primera historia dice que fue el pastor, el que lo buscó, lo puso sobre los hombros y lo llevó. Escuche, el buen pastor va caminando, el hijo pródigo va reposando, el hijo perdido va reposando en los hombros de Jesús. El buen pastor va caminando hacia casa, va caminando hacia casa, va caminando. Cuando la historia del hijo perdido dice volviendo, sí, ya se sabe que fue el Espíritu Santo que lo iluminó. Ahora cuando dice volviendo a casa, dice que el padre lo vio. Pero ¿qué fue lo que vio el padre? Si el joven venía en hombros ¿de quién? De Jesús. ¿El padre vio a alguien? ¿A quién vio? No, el padre no vio al hijo perdido, no. El padre vio a Jesús trayendo a la oveja perdida, trayendo a la moneda perdida, trayendo al hijo perdido, trayendo al pecador perdido en hombros. El padre, escuche, aceptó al hijo
porque éste aceptó ser cargado por el único que puede llevar al pecador a la presencia del Padre, a Jesús. Lo que le agradó al Padre, emocionó al Padre, y por eso no señaló al pecador, es que Jesús era el que lo traía. Por la sangre de Cristo es que somos vistos, por su perdón. Por eso es que el Padre no dijo nada. Por eso el Padre no dijo nada. Y seguimos ahí en el versículo 22. Y el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién pagó por el regreso del hijo? ¿Quién pagó? El becerro gordo fue muerto para que el hijo pudiera disfrutar de la casa y la fiesta. En todas las Biblias usted encuentra en Levítico, en Deuteronomio, en Números, usted encuentra en Éxodo cómo fue colocado un becerro gordo, fue colocado un cordero en lugar nuestro, y Jesús es el Cordero de Dios, el becerro gordo muerto, para que podamos ser aceptados por el Padre. ¿Y cómo fuimos aceptados? Por la muerte de ese becerro, por la muerte del Cordero. Y por eso el versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pudiéramos durar todo el día aún desarrollando esta maravillosa parábola de tres historias. Pudiéramos desarrollar por qué el mejor vestido, pudiéramos desarrollar qué representa el anillo, que representa el pacto eterno de la vida eterna, pudiéramos desarrollar qué representa el calzado, que es el evangelio de la paz en Efesios 6, pudiéramos extendernos hablando del becerro gordo, el sacrificio del Mesías, Cristo en la Pascua, Éxodo capítulo 12, por este sacrificio el hijo perdido pudo entrar en la casa. La fiesta es la aceptación del Hijo para vivir eternamente en el Padre. Pudiéramos hablar del hijo mayor. ¿Por qué ese hijo mayor si no entró en la casa? ¿Por qué ese hijo mayor no recibió el sacrificio del becerro gordo? Pudiéramos hablar que ese hijo mayor representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no aceptó el sacrificio de Cristo y fue excluido. Mateo el capítulo 21. Pero quería llevarlos a este punto. ¿Se dan cuenta? La historia del hijo pródigo. El hijo, no podemos aceptar que el hombre va directamente, que el pecado va directamente al Padre, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La historia del hijo pródigo, del hijo perdido, muestra quiénes actuaron. Cristo el Señor fue y buscó al pecador. Los que somos cristianos nunca buscamos al Señor ni por una enfermedad ni por un dolor. Fue porque Él fue y nos buscó. Él descendió, se hizo hombre y murió por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos busca, y cuando aceptamos su sacrificio, Él nos carga, y cuando nos lleva a casa, y nos carga porque fuimos iluminados por el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar, en el caso mío, en el caso suyo, como el día que entregué mi vida a Cristo, Él me tomó en su hombro, me cargó mis dolores, cargó mi llanto, cargó toda mi destrucción, la miseria, cargó todo, y fue caminando. Y cuando el Padre me vio fue a través del sacrificio de Cristo. Fue a Jesucristo, no me vio a mí, fue a Jesucristo, y por eso fui aceptado. Soy aceptado por el sacrificio de Cristo. Por eso tenemos que entender, solo hay un camino para ir al Padre: Jesucristo. No existe otro camino. No existe otro camino. Tiene usted que renunciar a aceptar lo que la iglesia está aceptando en muchos lugares, que la gente puede ser salva de muchas maneras, que solamente por invocar a Dios. Usted no puede hacer a Jesús mentiroso, no puede hacerlo. No hay un solo texto en la Biblia donde no muestre que quien lleva
a los pecadores al Padre es Cristo por la iluminación del Espíritu Santo. Así que los invito ahora, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, porque usted tiene la idea, tiene en su cabeza de que no importa, solamente es creer en Dios y por eso basta, y hacer buenas obras y por eso basta, tiene que leer la Biblia. Usted está en un riesgo terrible, porque la Biblia dice que si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted está pisoteando la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz y con la cual fue usted santificado. Cristo murió por usted. Dice la Biblia que usted afrenta al Espíritu de gracia. Usted tiene que saber que la única persona por la cual usted puede entrar al cielo, por la cual puede entrar a la presencia del Señor, es el sacrificio de Cristo. No hay otro nombre dado sobre esta tierra en la cual podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Tiene hoy que cerrar sus ojos, tiene hoy que clamar, arrodillarse y decir: Señor, yo te recibo. Es el único sacrificio válido, el único que murió por nuestros pecados. Usted lea la historia del mundo y nadie murió por nosotros, nadie entregó su vida, nadie derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, solo Jesús. Acepte, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia.